Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama. Esto es Se armó la trama, aquí, en Onda Cero. Soy Javier González y hoy nos metemos de lleno en fantasía urbana, literatura emocional, intensa y universos que se superponen con lo que conocemos. En el radar hablaremos de una autora emergente, con una mirada profunda puesta sobre la magia, el miedo y la moralidad. Además, traigo un cotillo muy interesante del mundo editorial. Recomiendo 3 libros distintos y cerraremos con una frase de un clásico navideño que bien merece ser recordado en estas fechas. ¡Vamos allá! En el radar literario vamos a arrancar con algo que tiene chispa propia. Crónicas Magicae 1, La ascensión de Astaroth, una novela de fantasía urbana que rompe con muchas de las fórmulas habituales del género y lo hace desde una voz profundamente personal. La autora, Julia Taria, nos cuenta que lleva escribiendo fantasía desde que era niña, cuando se negaba a aceptar ciertos finales de libros y películas, así que creaba su versión alternativa de la historia. Eso fue evolucionando hasta convertirse en una forma de explorar emociones intensas, conflictos morales y esas zonas grises donde los conceptos del bien y el mal se entrelazan. Es doctora en Derecho y reside en Barcelona. Ella escribe primero a mano, luego en libreta, especialmente de madrugada cuando se abraza el silencio absoluto. Y es que eso se nota porque hay una hondura poética y un pulso íntimo en su voz que se siente página a página. Crónicas Magicae 1 se diferencia de muchas otras novelas de fantasía urbana porque la magia no es liberadora ni hermosa, sino una amenaza que irrumpe con la vida cotidiana. La historia sucede en una Barcelona real y reconocible, y cuando Nora descubre lo sobrenatural, lo hace desde el miedo, la confusión y la pérdida de control. No desde una ilusión de ser especial. Aquí no hay héroes todopoderosos. Nora parte desde cero, se equivoca, aprende y paga un precio real por cada paso que da. Los demonios no son villanos planos, tienen jerarquías, motivaciones y lógica interna. Y cuando fuerzas que no controlamos empiezan a decidir por nosotros, la novela nos plantea una pregunta incómoda. ¿Hasta dónde podemos oponernos realmente a lo que nos supera? En el corazón de esta historia hay fantasía urbana romántica con un tono introspectivo, teológico y psicológico, pensada para quien no solo busca evasión, sino preguntas profundas disfrazadas de relato sobrenatural. La sinopsis se puede leer así. Cuando el mundo que conoces empieza a romperse, solo queda una opción: despertar. Nora vive en una Barcelona que antes besaba en las tazas de café y bebía a sorbos en el viento. Había relatos a medio escribir hasta que el agua deja de mojar, las plantas florecen sin razón y un libro antiguo la arrasa a un abismo que no tiene vuelta atrás. Heredera de un linaje ancestral, visiones de fuego y ruinas invaden su mente mientras Astaroth, un demonio con 40 legiones a su mando, prepara su ascensión. Atrapada entre una ciudad que ya no le pertenece y una dimensión en guerra, Nora tendrá que enfrentarse a su linaje, a una magia que podría consumirla y a una conexión prohibida que podría salvarla o condenarla. Yo poco más tengo que deciros. A mí me parece que si eres fan de la fantasía, este libro tiene todos los ingredientes que necesitas para poder dejar de una vez de hablar del Nombre del Viento y de otros tantos conocidos del género para poder dar un salto a una autora novel que tiene mucho que contarnos. El libro está autopublicado, pero lo tenéis disponible en todos los sectores importantes. Si quieres Amazon. Y es que está en tu casa prácticamente de un día para otro. Os recomiendo mucho leer a Julia porque lo poco que he podido conectar con ella, lo poco que he podido conocerla, me demuestra que no solo tiene un vocabulario exquisito, sino que además tiene una riqueza de corazón que hace que llegue al lector. Es cierto que todos vamos aprendiendo y que no nacemos corriendo, sino que primero tenemos que aguantarnos la cabeza en nuestro sitio, gatear, andar torpemente y ya correremos algún día. Y a los autores nos pasa algo parecido. Nuestro primer libro no suele ser el mayor bestseller de todos y todavía tenemos mucho que descubrir, pero es muy importante que leamos a los autores noveles porque tenemos mucho que descubrir de ellos y de nosotros mismos a través de esos primeros pasos. Yo por mi parte voy a apoyar a Julia, no solo porque creo mucho en su capacidad para poder impresionar a través de sus historias, sino porque se lo merece, por el curro que se ha metido y porque publicar un primer libro da mucho miedo, da mucha cosita y se necesita todo el apoyo posible para que el siguiente salga lo mejor que se pueda. Os quiero recordar que aquí el que más y el que menos ha leído Juego de Tronos, ha leído Harry Potter, ha leído El Señor de los Anillos y todos tienen su primera parte de toda esa saga. No por ello es la peor.
a veces es la mejor. Cuidado porque aquí abrimos un debate si la Comunidad del Anillo es el mejor, pero no vamos a entrar en esas porque vamos a meternos en el cotilleo de tinta de esta semana. La IA y los premios, disputas y controversias en el mundo del libro. Como siempre hay cotillos de tinta y hablan de la polémica editorial y la actualidad real. Hace unas semanas se desató una controversia en el mundo literario internacional cuando 2 autoras de Nueva Zelanda fueron descalificadas del mayor premio literario del país por el uso de portadas generadas con inteligencia artificial. La organización de premios de Ockham confirmó que las ilustraciones incorporaban tecnología de IA en su diseño y, en consecuencia, las obras quedaron fuera de la competición. La decisión encendió un debate. Mientras algunos celebran la protección de los derechos de autor y la creatividad original, otros consideran que las reglas llegaron demasiado tarde o que la IA debería integrarse con normas claras en lugar de prohibiciones de última hora. Esto pone sobre la mesa una pregunta interesante para el sector editorial. ¿Debería la industria aceptar la inteligencia artificial como una herramienta legítima o defender con uñas y dientes el trabajo humano en cada aspecto de cada libro, desde el texto hasta el diseño? No es una polémica menor. Jueces, autores, diseñadores y lectores están en el medio. Y lo que está en juego es nada más y nada menos que la definición de autoría y la preservación de creatividad original en la era digital. Esto puede parecer un titular y se quedará en esta conversación. Para mí es algo que todavía tiene mucho trabajo por delante porque no podemos luchar contra el progreso y la tecnología nos lleva muchos años comiendo el terreno a los seres humanos. Pero es cierto que tenemos que poner ciertos límites porque el uso desmedido de herramientas como esta pueden ser, digamos, algo que nos entorpezca el avance a nosotros en lugar de parecer facilitárnoslo. Es cierto que en todo lo que tiene que ver con el arte, ya sea un cuadro, ya sea un libro, ya sea diseño de portadas de un libro, ya sea la música, la inteligencia artificial debería ser una herramienta para poder apoyarnos, pero nunca algo que tenga que estar publicado, porque el arte tiene que nacer del corazón, de las experiencias, de las vivencias, y la tecnología no puede vivir, no está viva por definición. Nosotros que sí estamos vivos, nosotros que sí nos enamoramos, que perdemos, que callamos, que gritamos, nosotros sí que debemos hacer arte. En el momento en el que dejamos que algo que no está vivo haga el arte por nosotros, estamos muriendo no solamente físicamente, sino emocionalmente. Esa es mi reflexión. Pero bueno, vamos a las recomendaciones express, como todas las semanas. Vamos a volver con el gigantón. Porque es que a este hombre no hay Dios que le ponga un cepo en la mano. ¿Qué pasa con Brandon Sanderson? Cuando no está escribiendo un libro, está reeditando uno de los que ya ha hecho. Pero este señor, ¿qué desayuna? ¿Granos de café? Porque es que nos encontramos con una reedición de Elantris. La primera novela publicada de Brandon Sanderson, un clásico del nuevo fantástico que marcó a muchos lectores, publicado originalmente en 2005. Elantris, pero que digo 2005 como si fuera hace mucho tiempo o poco tiempo, pero 2005 tiene su temporada, ¿eh? O sea, hace 20 años, señores y señoras que me están escuchando, 20 años dan para muchas cosas. Hemos descubierto que Elantris no solo ha envejecido bien, sino que se sigue comiendo a los lectores en lugar de que los lectores se lo devoren. O sea, es una relación mutua muy bonita. Elantris, ya lo sabéis, presenta una ciudad que una vez fue gloriosa y ahora es una sombra de lo que fue, con una magia que corrompe en lugar de elevar. Sanderson juega con la política, la religión y una idea poderosa: el esplendor que cae y el poder que corrompe. Es una novela accesible, incluso si no eres fanático del género, y una declaración de intenciones del autor. Mundos complejos, personajes humanos y sistemas de magia que exigen reflexión. Hablando con los más conocidos de este género, me han dejado bastante claro que Elantris no es la mejor novela de Brandon Sanderson, pero como he dicho, es accesible. Entonces, si se quiere entrar a este mundo del cosmere, no es una mala recomendación. Volvemos con Sanderson, porque mi segunda recomendación es de él porque han venido juntas, o sea, junto con la reedición de Elantris, que por cierto tiene unas ilustraciones increíbles. No me he parado, y me vais a pedir a disculpar, pero os voy a pedir perdón porque no me he parado a ver quién ha estado a cargo de las ilustraciones de esta edición, porque son una preciosidad y un trabajajazo, para que luego a lo mejor me digan que están hechas con inteligencia artificial y me coman mis palabras por lo que acabo de decir en los cotilleos de tinta. Pero investigadlo porque de verdad que es un trabajazo. El segundo de Sanderson en las recomendaciones es Realidades a medida. Seguimos con otra recomendación de este gran hombre y
es que The Alloy of Love, en inglés, traslada el Cosmere a un territorio más cercano al fantástico occidental con toque steampunk. Aquí hay duelos, magia tecnológica y una energía cinética que no suelta al lector. Es perfecta si te apetece ver a Sanderson explorando territorios distintos al épico tradicional, con personajes muy claros, arcos emotivos y una acción a medida con precisión. Son cuentos cortos de ciencia ficción. Para resumíroslo mucho, yo la verdad es que de los de Sanderson, este es el que más me ha llamado la atención y el que más entretenido me está teniendo por ahora. Estoy muy contento porque a lo mejor es lo que necesitaba en esta época o en este momento como lector. Así que, id a por él, que acaba de salir justo este mes. Para finalizar, tenemos La mala hija, de Pedro Martín. Para cerrar estas recomendaciones, hablemos de una novela que está resonando por su mirada cruda y que no tiene concesiones sobre la familia, la culpa y la identidad. Con un estilo directo, emocional, Martín construye un mundo narrativo que toca fibras profundas sin florituras innecesarias, lo que le convierte en una lectura intensa, honesta y muy personal. Os quiero decir una cosa. Sabéis que me cuesta traer autores y autoras españolas por muchas razones. Al final yo elijo el contenido del programa y elijo los libros de los que hablo, ya sea por una razón o por otra. Pero he elegido a esta increíble bestia porque la forma de redactar que tiene se sale de los cánones que tenemos ahora mismo en nuestro país. O sea, podemos coger, iba a decir a las viejas glorias, pero vamos a intentar evitar ese tipo de términos por si a alguien le sienta mal, porque no es mi intención, ¿vale? Pero vamos a intentar no coger como referencia a los autores y autoras que ya llevan muchos años publicando libros, ¿vale? Yo no hablo solamente de España, hablo a nivel internacional. Sanderson empezó hace 20 años, como hemos hablado antes. Pero si nos centramos más en nuestro país y cogemos autores que lleven menos tiempo publicando y demás, o lo que se está publicando últimamente, esto es refrescante, porque el lenguaje con el que está escrito, lo directo que es, la terminología que utiliza es... No voy a decir innovadora porque no se ha roto la literatura de repente con este libro, no hubo un antes y un después en la literatura como pudo haber pasado con un Quijote, por ejemplo, pero es verdad que me motiva mucho a seguir leyendo el encontrar contenido de tanta calidad. Es verdad que a veces por comodidad, pues igual que nos ponemos una serie tonta para poder pasar el rato porque no te apetece pensar o te pones algo en castellano doblado porque no te apetece leer subtítulos o estar traduciendo de otro idioma que no es el tuyo, nos pasa lo mismo con los libros y a veces cogemos cosas un poco más facilonas también porque nos da un poco de pereza todo lo que hay ahora mismo en el mercado, ¿no? Y a veces los número uno no son lo mismo que una buena literatura. Y La mala hija yo no lo había visto por ninguna parte y de repente lo descubrí buscando libros nuevos de los que hablar y estoy enamorado. O sea, estoy enamorado. Todo lo que saque esta persona me lo voy a leer. Bueno, poco más tengo que deciros de este increíble hombre, Pedro Martín, La mala hija. Sí que voy a ir a la frase de cierre. No puedo hacerlo de otra manera que con Charles Dickens, estamos en Navidad. Entonces, vamos a cerrar con una frase de uno de los grandes clásicos navideños que ha sobrevivido al tiempo y se ha convertido en una tradición, Canción de Navidad. La frase dice así: el verdadero espíritu de la Navidad consiste en marcar la diferencia entre lo que somos y lo que podríamos llegar a ser. Espero que tus lecturas te ayuden a descubrir eso mismo, no solo quién eres, sino quién podrías ser. Soy Javier González y esto fue Se armó la trama. Nos escuchamos la semana que viene. Se armó la trama con Javier González. Todos los miércoles en Onda Cero Puerto Llano. Se armó la trama.